¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Hace 2 meses, a través de las redes sociales, advertí que lo que estaba sucediendo en Asia, en China específicamente, luego en Corea del Sur, Japón y en Europa, irremediablemente también tendría que trasladarse a América y América del Sur. Sugerí, gracias a estudios, experiencias que pude aprender de Israel, que no se puede improvisar, que tenemos que estar preparados, que la vida es un juego de azar y que por lo tanto solo aquellos que están más preparados son los que sobreviven. Entonces sugerí un curso de acción que se tenían que cumplir para evitar que nosotros en el Ecuador suframos lo que ya se estaba comenzando a gestar en Europa, en Italia específicamente, y luego en España y después en todos los países de la Comunidad Europea. Lamentablemente en este país, cuando uno hace este tipo de sugerencia, hay muchos maledicentes que piensan que uno está pretendiendo que le den algún cargo público o que lo hace por figuretear o inclusive por crear alarma. Y ahí están las consecuencias. Hoy estamos pagando, lamentablemente, dada la negligencia y la falta de previsión de lo previsible de un gobierno que yo diría intenta hacer las cosas bien, pero que no tiene las personas adecuadas con el conocimiento, con la experiencia, con la idoneidad para hacerle frente a la crisis. Y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿qué hacer hoy por hoy en que ya los hechos superan cualquier previsión o cualquier estrategia que se pudo planificar desde el gobierno central, desde los COE a nivel nacional y local? Es durísima las cosas que se tienen que hacer. Todavía no hemos llegado al pico máximo de los enfermos y los contagiados. Todavía tendremos que seguir sufriendo que aquellos que no han sido detectados con el COVID-19 sigan contaminando a muchos ciudadanos dentro de su propio cerco familiar y comunitario. De tal manera que lo que se dice hoy por hoy, que son apenas 1.800 o 40 los muertos, estas cifras lamentablemente son irreales y son superiores. Y decir y actuar con transparencia, yo creo que es el primer paso que tiene que dar el gobierno si quiere realmente enfrentar al toro por los cuernos y comenzar a caminar como debe de ser, con el pie derecho. Ser transparente, llamar a todos a la reflexión, a todos ser proactivos, a dejarnos de las diferencias que en un momento determinado pudiésemos tener, pero sobre todo también actuar, yo diría, con responsabilidad, porque no es posible que desde Quito se pretenda, al menos en el caso de la provincia del Guayas, dar órdenes sin tener ni siquiera protocolos o especificado qué tiene que hacer cada institución. Declarar estado especial de seguridad a Guayaquil no significa nada si las instituciones llamadas a intervenir no tienen claro cuáles son sus competencias. ¿Qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué tiene que hacer la policía? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, la ATM, la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿Cómo pueden colaborar organismos como Desarrollo de la Comunidad del Municipio, las brigadas médicas que tiene también el municipio, la prefectura del Guayas? Es decir, todos tenemos que poner de nuestro convencimiento que somos parte de la solución. Ya se debió haber declarado, y yo lo dije, hice una especie de agenda de los pasos que se tenían que hacer, y no porque sea sabiondo. Es que cuando uno actúa de manera profesional, se tiene que cumplir, porque eso que a uno le enseñan es lo que la experiencia y las duras lecciones que la vida les dio a pueblos como Israel y a otros países que viven la guerra, que viven la emergencia, les indicaron qué es lo que se tiene que hacer. Lamentablemente acá
Cuando uno sugiere a alguien, no, pues este es un figurete y bueno, y ahí están las consecuencias, pero olvidémonos de eso. Yo creo que es importantísimo entonces que hoy por hoy dejemos a un lado las diferencias regionalistas, porque ya por ahí escuché a una periodista de Quito hablar, yo diría, de manera incongruente e irresponsable, no exitiando a Guayas cómo se va a solucionar el problema, porque el problema ya traspasó las fronteras, señora Inostroza, hace rato que traspasó. No fue Guayas quien comenzó con el primer agente contaminador. Vino una persona desde España, llegó por el aeropuerto de Guayaquil y luego se trasladó a Babahoyo. Y no se olvide usted que nos obligaron a abrir el aeropuerto después de haber dicho que se cerraban los aeropuertos para evitar las contaminaciones. Pero no importa esto. Lo importante es ahora cómo solucionar. ¿Por qué? Porque si extendemos el tema de la cuarentena y no solucionamos, para mí algo que es fundamental, el bienestar de aquellas familias que tienen que estar recluidas en una casa de apenas 20, 30 metros cuadrados, en donde hay integrantes de más de 10 personas, y muchos de ellos tienen problemas de drogadicción, que viven de lo que trabajan y producen en el día. Es entonces allí que desarrollo la comunidad, que tiene catastrado cuáles son las áreas más sensibles, las de mayor vulnerabilidad, que es que allí sí el COE tiene que actuar para llegar con los alimentos. Y si esa gente no puede sobrevivir porque al mediodía con el calor, techo de zinc, está a 35 grados la temperatura, pues tienen que abrir los estadios, tienen que abrir los coliseos, tienen que abrirse carpas, campamentos, para que las personas que en donde ya se ha identificado que tienen el coronavirus y que tienen que estar en cuarentena porque pueden contagiar y esto tiene un efecto exponencial, pues entonces allí sí asistirlos con medicinas, con alimentos. Pero estas son cosas que alguien tiene que liderar y no va a ser desde el altiplano. Y perdónenme, mi buen amigo Amílcar Villavicencio, usted puede ser un excelente marino, pero de manejo de crisis y de escenarios de emergencia usted no conoce absolutamente nada. Y por muy marino que usted pueda ser y almirante, eso no le da a usted el conocimiento ni lo convierte a usted en el oráculo de Delfos. Usted tiene que, zapatero tu zapato. Si no conoce del tema de manejo de crisis y de escenarios de emergencia, deje que aquello que sí conocemos, o al menos pide el asesoramiento, que lo hacemos de manera gratuita, honorífica, porque nos conduele ver cómo los pobres de este país son ahorita los que están pagando el dolor, porque ha existido negligencia. Y lo tengo que decir con mucho pesar, porque no supieron escuchar. Y cuando no se escucha, ahí están las consecuencias. No estamos tratando de buscar culpables, pero sí decirles al gobierno nacional y a quienes conforman este famoso COE, decirles que la situación es difícil, que lo que hoy está sucediendo en Guayas va posiblemente a suceder en otras provincias si no se toman los correctivos. Hay que actuar, yo diría, con firmeza, con energía, pero también con idoneidad. Y la idoneidad supone que lo primero que se debió haber hecho si se venía la pandemia es tener la infraestructura sanitaria capaz de soportar la masiva cantidad de enfermos y contaminados como en efecto se ha dado. 2. Tener un cerco para evitar que la epidemia se propague. Y eso solamente era posible si se cerraban los aeropuertos, las terminales terrestres, las marítimas y todas aquellas que signifique transporte masivo de ciudadanos o de pasajeros. Lamentablemente, las metrovías recién se las cerraron hace pocos días, pero no se puede evitar la contaminación cuando ustedes en los troles o en las metrovías o en los tranvías están transportando gente sin ningún tipo de protección, sea máscaras, sea guantes, etcétera, etcétera. Es decir, todavía debemos dar gracias que esto no se ha desbordado de manera demencial, pero es muy probable que lleguemos a eso si no se toman los correctivos. Entonces mi llamado es a que nos sentemos todos aquellos que de algo conocemos de esto, para dar ideas cómo realmente darle la guerra al COVID-19.
No se trata de aquí que seamos de derecha, de izquierda, no, se trata de precautelar la salud de nuestra familia. Yo tengo un hijo que lamentablemente tiene el COVID-19 y desde que se lo diagnosticó de manera tardía, después de 4 días se le dijo que tenía, nada ha hecho el Ministerio de Salud. No estoy reclamando nada. Gracias a Dios hemos tenido los medios para proveer a él las medicinas y tenemos también ayuda de los médicos particulares. Pero eso es sinónimo de lo que está sucediendo. Muchas personas, muchas familias han sido diagnosticados y el Estado, a través del Ministerio de Salud, no ha hecho absolutamente nada para darles los medios a que esa gente pueda realmente restablecerse y que pueda curarse. Esa es la realidad triste del Ecuador. De tal manera que mi llamado a que nos sentemos, entonces, no busquemos culpables, pero sí hagamos las cosas como tiene que hacérselas, con responsabilidad, con idoneidad y siempre diciéndole al país la verdad, para que cuando se dice quédese en casa, nos quedemos todos en casa, pese a lo que pueda significar el gran sacrificio en aquellos hogares en donde sus casas son estrechas, en que hay calor. Sepan que no hacer ese sacrificio puede significar que todos de repente nos quieran enterrar en una fosa común a pesar que no somos NN. Cada uno de nosotros tenemos una identidad y esa identidad se la tiene que respetar porque no somos perros sin dueños para que nos entierren en una fosa común. Gracias y ojalá este mensaje pueda llegar con responsabilidad al gobierno y realmente lo pongan en práctica. Buenas noches.